Buenos días. A ver qué mete esto. Vale, a ver cómo se escucha hoy esto. Uy, cuánto cable. Cuánto cable. Y esto aquí, y a ver cómo se escucha hoy. A ver, probando, probando. Sí, se escucha de maravilla hoy. Vale. Ok. A ver que ponga el chat. ¿Qué tal, Loli? ¿Cómo estás? Acabo de ver la reseña que pusiste ayer. Bueno, la pondrías hace unos días, pero ha salido o esta mañana o ayer por la noche. Maravillosa. Va creciendo las reseñas, ¿eh? Son 8 reseñas ya para el libro, que no está nada mal. Creo que está superando la media. Es que también tener una reseña... Hola, Su. Tener una reseña en Amazon también requiere una serie de requisitos. Que hayas comprado en Amazon. No sé si se puede sin haber comprado en Amazon. Además que hayas gastado un dinero en una serie de requisitos. Con lo cual no todo el mundo podría reseñar en Amazon. Es curioso, ¿no? Hola, Pilar. Buenos días. Gracias, David. Me alegro que haya salido ya. Me alegro que te gustara. La hice con mucho corazón. Gracias, de verdad. Ah, por cierto, ¿os acordáis de esto que apuntó mi hija ayer? Sobre los estudios científicos respecto de... Gracias, pipi cucú. Respecto de la evidencia científica de los deberes en primaria. ¿Recordáis que me sugería ayer? No recuerdo ahora el nick. Que buscase, pues por ejemplo, los estudios de... ¿Dónde está? De Coopers, ¿os acordáis? Y sobre la OCDE, el informe de la OCDE. Bueno, pues he estado revisando y como me imaginaba, sí es, como me imaginaba, la evidencia no es clara. Es decir, hay algunos estudios que apuntan que sí, como por ejemplo el de Coopers, que es un metaanálisis, y otros como el informe de la OCDE, este que apuntó aquí mi hija, que dice que en España, por ejemplo, es de los países que más deberes se pone en primaria a los niños, y sin embargo no es el de los países con mejor rendimiento académico. Es decir, no es clara la relación entre deberes en la infancia, en la primaria, y el mayor aumento en rendimiento académico. Claro, cuando pasa este tipo de cosas, cuando hay datos dispares, lo que pasa es que sabemos que no hay evidencia clara, porque cuando encuentra Coopers, por ejemplo, que sí hay más rendimiento académico, no sabemos por qué. Quizá es para un grupo selecto de niños seleccionados en un lugar determinado, o quizás sea, es decir, hay factores, mediadores, entre la causa y el efecto que buscamos. Si no, la evidencia sería abrumadora. La evidencia sería siempre, teniendo en cuenta todos los estudios, se encuentra el mismo resultado. Cuando no es así, como pasa por ejemplo en España, lo que pasa es que no conocemos todos los datos, no conocemos todos los factores mediadores.
Tampoco sabemos si, por ejemplo, Loli, esto que está sugiriendo, pudiera ser un factor mediador, es decir, la gravedad o la dificultad de las tareas. Dependiendo de si es menos o más dificultoso, quizá varíe el efecto encontrado, dependiendo de la edad, a lo mejor de primaria, claro, a lo mejor de 6 años de 3 años a lo mejor varía. Bueno, en fin, desde 6 años, perdón. En cualquier caso, habrán factores que quizá Coopers en sus estudios no encontró y por esa razón en algunos estudios se encuentra que sí y en otros no. Pero la evidencia no es abrumadora. Por eso decía yo ayer que no hay evidencia, por tanto, no hay consenso en cuanto a que en la primaria haya que poner deberes y el rendimiento académico. Buenos días, Ricardo. A mi hija le mandaba muchísimos deberes. Yo me sentaba con ella todas las tardes. Horas nos tirábamos. Sin embargo, los estudios sí dicen que en secundaria y en bachiller, si viene muy bien, el por qué, y la OCDE lo dice en los estudios que me mencionaba ayer este sujeto, que el problema, o así lo interpretan los autores del estudio, que en primaria el problema que tienen es la carga cognitiva, algo que tiene bastante sentido. Un niño de 6 años, o de 8 o de 9, que pasa 6 horas en el colegio y luego se tiene que pasar 2 horas más haciendo deberes, digamos que ha gastado una cantidad de energía mental que luego quizá no le venga bien, no le repercuta de forma positiva el estar 2 horas más en casa. Porque a esas edades la psicomotricidad es importante, necesitan los niños moverse, y moverse también es el ejercicio físico, y eso ayuda al aprendizaje. Pero si están 2 horas sentados haciendo deberes, quizá no sea lo más recomendable para esa edad. Y bueno, yo en cualquier caso, tendría que ser clara la evidencia del mayor rendimiento. Pero claro, luego también es cierto que hay que medir otros factores, no solo el rendimiento académico, sino también la fatiga, el estrés de los niños, el estado de ánimo. Claro, que son variables que también tienen que medirse a la hora de valorar el meter o no, quizá deberes de forma sistemática, ¿no? Bueno, en cualquier caso la evidencia no es clara y por tanto, pues es uno de los motivos por los cuales en el colegio de mi hija no ponen deberes. Ayer comentaba que yo le pongo, por ejemplo, a mi hija deberes, pero siempre en forma de juego, siempre con cosas que no van a ver en el colegio o no están viendo de forma sistemática, no hasta ahora. Yo le enseñé las tablas de multiplicar, le he enseñado a multiplicar más avanzado que su edad, pero con juegos mentales, de tal manera que ella ya sabe multiplicar sin demasiado esfuerzo y cuando llegue después a las multiplicaciones complejas, bueno, ya tendrá cierta facilidad. En secundaria es horrible los deberes. Toda la tarde. Claro, es que es demasiado. Se entiende que en bachiller, bueno, es por el bien. Es por el bien del menor. En bachiller. En secundaria también. Estar un par de horas al día haciendo eso, claro, le va a venir bien para centrarse, porque quizá en clase no acaba de prestar del todo atención, hay que reforzar aquello que se ha visto en clase, le va a venir bien. Pero en primaria no, y a eso me refería ayer. En primaria no hay evidencia sólida para afirmar que sea mejor meterles deberes a los niños, y por eso no en todos los colegios se ponen deberes. También los profesores tienen que basarse en la evidencia científica, no en opiniones personales o lo que ellos crean que puede pasar. Trae poco en la ESO. Sí, también depende. Incluso depende de cada profesor, cada instituto. Hay mucha variabilidad. Hola Mercedes, buenos días. Ah, tú no lo compraste en Amazon y te ha dejado. ¿Qué requisitos son? Loli, por saberlo, porque yo voy conociendo también Amazon a consecuencia de esta venta de mi novela. Tampoco conocía mucho Amazon. No sabía que pasaba esto. Que por ejemplo, revisaba las reseñas. Que las revisa. Las revisa en el sentido de que, para que no hagas trampas, digamos, ¿no? Que no seas tú mismo el que te pongas una reseña y Amazon lo revisa y lo certifica si esa reseña es buena o no. En el sentido de que no seas tú mismo, ¿no? De que tú mismo desde tu ordenador y bueno, incluso parece ser que mira hasta las IPs de donde te conectaste, algo así, muy, muy heavy,
para determinar si eres tú mismo o no. Si detecta que no, bueno, no es fiable, que la reseña la has hecho tú o lo que sea, incluso te castiga, por así decir, no poniéndote el libro o no promocionándote el libro en el caso de estar en el top, ¿no? Si está en el top es el mismo Amazon el que va enseñando tu libro a otras personas. Curioso. Yo es algo que voy descubriendo cada día. Buenos días. Desde Sevilla. A ver, mi hijo se ha llevado una hora llorando. No quería ir al cole. Le tiene pavor. Pues recuérdame, Mercedes, cuántos años tenía tu hijo. Que tengo muchos hijos de gentes en la cabeza. Haber gastado, vale, ese es el sí, eso es lo que tenía claro, lo de los 50 euros que descubrí hace poco. También por Maribel, que me lo dijo, que le pedían esto. Y si no has gastado, pues no te deja y ya está. Y aparte te revisan, ¿no? Pero no sabía si sin comprarlo, sin verificarlo por Amazon, si te dejaba reseñar. No lo sabía. Ah, lo único que no pone lo de compra verificada. Vale. Tiene 9 años y le da miedo que le riña al profesor. Es ansiedad eso. El niño tiene ansiedad. ¿Sabías que es ansiedad? Bueno, ya está aquí el comentario de nada nuevo, por otra parte. No he descubierto la pólvora. Pero el comentario de que, dado mi corte de pelo, debo de ser homosexual, dicen por aquí. Entonces hay cortes de pelo que determinan la orientación sexual de las personas, según tú, Brian. Desde luego, hay que, para uno digo, ¿eh? Para uno mismo. Deberíamos llevar mucho cuidado de cómo mueblamos nuestra cabeza, porque todas aquellas esquinas que llenamos con determinados muebles se quedan para siempre y son muy difíciles de quitar o de mover, porque pesan mucho. Hay muebles que pesan mucho. Sí, lo de la inteligencia al límite, lo de que le exige, sí, me acuerdo. Y Rita. Rita siempre apoyando. Pero tú sabías que tiene ansiedad, Mercedes. ¿Dirías que lo que tiene el niño es ansiedad? Independientemente de lo de la inteligencia límite. Me refiero a pensar en que el profesor le va a reñir y eso le genera una activación tan grande que le impide ir por miedo. ¿Sabías que eso es ansiedad? El niño necesita aprender a gestionar su ansiedad porque el profesor no es el culpable de lo que siente. Cuando no sea el profesor, será pues cualquier otra situación, un examen o será lo que sea. Es solo la anticipación de algo que ni siquiera ha sucedido todavía. Es estando en casa pensar en que va a suceder y eso me genera una activación tan fuerte que me puede llegar a dar un ataque de pánico. Por lo tanto, intento evitar la situación pues con una rabieta para no tener que ir. Si lo consigue, irá en aumento. Por eso no, a pesar del malestar, tiene que ir. Pero eso no quita que desde luego podrías tratar la ansiedad que tiene el niño. Y ya tiene edad para eso. Con 5 años ya pueden empezar a trabajar a nivel cognitivo-conductual. Por más que se lo explico ya, pero claro, es que es un tema que va más allá de la explicación. Es ansiedad, ¿no? Bueno, Brian, te voy a bloquear porque ya cuando nos metemos con insultos, eso ya sí que no lo puedo permitir, ¿vale? En fin.
a veces acontece en la vida. Los haters. Se lo estaba diciendo esta mañana a mi hija, que me estaba contando de una compañera de su clase que a veces pues le dice que si le saluda le dice que no, a mí déjame en paz, que no me hables. Si no le saluda le dice, es que, ¿qué pasa? ¿Que no me dices hola? Esta mañana le explicaba que es que nos vamos a encontrar con personas desagradables para nosotros muchas veces en la vida. Y debemos aprender a sobrellevar este tipo de cosas sin, desde luego, olvidarnos de intentar modificar todo lo que podamos modificar del entorno. Intentar, oye, si la niña se está pasando, pues decírselo a la profesora en este caso, decírselo a ella con rabia, cierta rabia, con tal de marcar límites. Pero luego hay cosas que no vamos a poder cortar de los demás. Hay cosas que no vamos a poder controlar y poder asumir que la conducta de los demás no está bajo nuestro control y poder aceptar que hay personas que no son agradables para nosotros ni lo van a ser nunca, es importantísimo, porque genera muchísimo estrés estar pensando en que, ¿y si voy y me dice, como yo me pasa aquí, yo mismo en los directos, ¿no? Después de una experiencia como esta, puedo empezar a pensar, bueno, ¿y si vuelvo a entrar a un directo y aparece alguien y me dice esto y me insulta? Claro, pues al final mucha gente lo que hace es dejar de entrar y evitar situaciones, y eso siempre es un problema. Debemos enfrentar las situaciones estresantes siempre, no alejarnos. Hola, siguiendo rutas argentinas. Además que hay muebles que la gente no quiere quitar, claro. Así es. Son los prejuicios. Pesan muchísimo. Lisette, te has perdido el hater del día. Siento por ti por no haberlo visto, por no haber estado presente. Como siempre, pues en YouTube, pues a veces pasa que habiendo pocas personas, hay más haters que los que hay en TikTok por alguna razón. Mi hijo ha tenido melena y todo el mundo diciendo que se cortara el pelo. Muy típico eso, ¿no? Cada uno que piense como quiera, siempre que respete. A ver, a mi hijo Darío, 3 años, por lo del bloqueo, justo la psicóloga me dijo que había que darle herramientas a él. Claro. Aparte de las herramientas que se le den a los padres y a incluso a los profesores. Porque yo cuando trabajo con niños también trabajo con los profesores, hablando por teléfono o a veces incluso yendo allí para darle pautas de cómo intervenir si el niño tiene algún problema. Lo que pasa es que desde luego es una cosa bastante difícil, porque sí, terceros, es una cosa bastante difícil porque supone unas horas que a veces pues no se complican bastante, porque hay que agendar con otras personas que también tienen su agenda, complicadísimo. Pero bueno, ese siempre es el objetivo, porque los profesores muchas veces, ellos no son psicólogos, ellos no necesariamente saben cómo gestionar sus emociones ante la rabia que les genera que los alumnos se pasen, que no atiendan, ellos no necesariamente saben cómo hacer. Entonces a veces necesitan pautas. Cómo el psicólogo valora a un paciente y determina que el trastorno no es psicológico, sino por situaciones psiquiátricas, químicas, cerebrales. No hay ninguna diferencia, Ricardo, entre un trastorno psicológico y un trastorno psiquiátrico. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que lo que cambia es la intervención, pero el trastorno es el mismo. ¿Entiendes? El psiquiatra y el psicólogo no están enfrentados, van siempre de la mano. Trabajan juntos en el ámbito público y en el ámbito privado también. En el sentido de que si un paciente acude a consulta por un problema psicológico y aparte necesita farmacología, el mismo psicólogo le dirá, acude a tu psiquiatra porque necesitas, aparte de la terapia, necesitas un aporte químico también. No hay ninguna diferencia. No es o necesitas
esto o necesitas aquello, es que dependerá también de la gravedad, dependerá de las circunstancias. Pero trastorno psicológico y trastorno psiquiátrico son lo mismo, son los que están en el DSM. Un trastorno de ansiedad, un trastorno de depresión, un trastorno de esquizofrenia, son todo trastornos mentales y podemos considerarles psicológicos o psiquiátricos como en este caso sinónimos. Lo que cambia es el marco teórico, la intervención, desde dónde partimos para empezar a trabajar, pero el concepto es el mismo. Hola, Krishnamurtix, ¿cuánto tiempo? A ver, a mí me han invitado de niña a un cumpleaños y decirme el día de antes no puedes venir, eres gitana. Así tal cual, ¿no? Como una propia discriminación tal cual, con lo cual lleva también a muchísimo malestar porque tú te consideras menos valiosa por una condición que tú no has elegido por una parte, ¿no? Buenos días. A ver, buenos días. ¿Cuándo trabajas con niños por problemas escolares, llamas tú al colegio o el colegio te llama a ti? No, el colegio en todo caso llama, si sabe que hay un psicólogo por lo privado, llamará con la intención de coordinar la actuación. No es que sea necesario, porque si el niño tiene problemas de conducta, el niño tiene que aprender a gestionar su conducta independientemente del contexto, ya sea en el colegio o ya sea en casa. Pero bueno, por ponerse de acuerdo, también se habla con los padres de qué van a hacer los padres en casa, cómo van a intervenir, porque no olvidemos esto jamás. Los niños que tienen problemas de conducta, la conducta no opera en un vacío experimental. No están en un laboratorio ellos solos emitiendo conductas digamos, de mala conducta. No, no, es que está en interacción con otras cosas, con otros elementos, con otras personas, que están retroalimentando las rabietas o prestando atención a lo que no deben prestar atención, digamos, reforzando las conductas que siguen o que hacen que se cronifique el problema. También los profesores. Por esa razón se involucra también a terceros cuando se trabaja con niños. Entonces la diferencia radica en la gravedad del trastorno, si es que se necesitan ambos especialistas, es que es un poco más complicado. Es un poco más complicado, pero en este sentido, un trastorno de depresión moderado o leve en realidad no necesitaría de psiquiatra. Con la terapia psicológica sería suficiente. Un trastorno bipolar o un trastorno de esquizofrenia, considerados trastornos mentales graves, siempre, para toda la vida ya, se debe medicar, porque son trastornos que requieren de una farmacología para conseguir estabilizarse, para evitar los brotes, en el caso de la esquizofrenia, o para evitar los episodios fuertes, en el caso del bipolar. Pero eso quita que tenga la necesidad de una terapia psicológica. No, evidentemente no. Necesitan farmacología para la estabilización. Algo muy complicado, por cierto, muy complicado de conseguir. Que con tu pastilla concreta consigas controlarte al nivel de que no vuelvas a tener episodios y estés estable casi siempre. Como hace pues cualquier persona con diabetes o con hipotiroidismo, con su pastilla, que cuesta mucho llegar a ella, a cuál es tu pastilla concreta para tu peso y tu edad y tu sexo. Cuesta muchísimo por parte de la psiquiatría llegar a esa estabilización por medio de la farmacología. Pero luego aparte necesitas de conducta, de conducta, terapia cognitivo-conductual, y eso es el psicólogo el que te la va a ofrecer para que aprendas a identificar los desencadenantes de sus episodios, que te anticipes a ellos, que aprendas a gestionar el estrés, la ansiedad, la depresión que viene concomitante a todos los brotes, etcétera, ¿no? Y el deterioro incluso social que se ha tenido a razón de los anteriores brotes, ¿no? Con lo cual aquí no es una batalla entre unos y otros. Se trabajan siempre en colaboración, psiquiatras y psicólogos.
¿Me ha ido? ¿Qué pasó? Lo he cerrado. A ver, y con las... A ver. Tengo un montón de comentarios, ¿eh? Voy a intentar responder lo que pueda, como siempre. Se agobia, me dices Mercedes, del niño este de 9 años, con ansiedad. Le han dicho que respire y que si le riñen no sufra, pero todos los días, que no sufra. ¿Pero quién le ha dicho eso? Que no sufra. Claro, a ver, es un poco... Va un poco más allá la gestión emocional, más allá de respirar, aunque también. Pero sí, me encuentro muchas veces esto. Niños a los que les enseñan a respirar. Pero vosotros respiráis y se os pasa la rabia. Vosotros respiráis y se os pasa la ansiedad. La respiración es una herramienta, bueno, y como toda herramienta, es solo medianamente eficaz. No es suficiente para gestionar las emociones, porque las emociones no las causa la respiración agitada. La respiración agitada es una consecuencia de aquello que acontece en la mente. En este caso, un niño pensando que si voy a clase me va a machacar otra vez, me va a decir, me va a menospreciar, se van a reír de mí. Todo eso hace que el niño se ponga nervioso y por lo tanto se ponga a respirar intentando calmar las aguas que han surgido solo por pensamientos involuntarios. Con lo cual, el trabajo mayoritario debería de estar precisamente en aprender a gestionar esos pensamientos que tanto malestar le producen al niño. No es el profesor el que se lo produce, es el niño en casa pensando en el profesor. Con lo cual debe aprender a gestionar esos pensamientos ansiógenos a través de sus pensamientos. Ese es el mayor objetivo para el psicoterapeuta. No que respire el niño, eso es lo de menos, y no hace falta un psicólogo para aprender a eso. Madre mía, tengo un montonazo de comentarios por responder. Voy a hacer lo que pueda porque cada uno es de un tema diferente y me estoy intentando centrar. Y con las situaciones de maltrato, ¿cómo debemos actuar? ¿Nos enfrentamos o nos alejamos? ¿De maltrato en qué sentido, Krishnamurtix? ¿De qué te refieres a niños o adultos, a parejas? Ah, por lo que decía de lo de enfrentarnos. Maltrato de pareja. Por lo que decía de que hay que enfrentarse al estrés, a la ansiedad. ¿Lo dices por eso que decía? Claro, pero para eso, sí, puedes hacer una pregunta. Para eso habría que diferenciar bien, Krishnamurtix, la diferencia entre el miedo y la ansiedad. Porque el miedo va a ser lo que tu cuerpo te genere cuando tú tengas un peligro real, digamos, tanto bueno, de violencia, de un sufrimiento físico como de la muerte incluso, ¿no? Es miedo, tu cuerpo reacciona de forma automática y es adaptativo, te está protegiendo. Pero la ansiedad es otra cosa. Si uno está hablando de que tiene un maltrato en casa, de que le están maltratando, ahí no hay ansiedad ninguna, es miedo. No hay nada de ansiedad. La ansiedad solo es un peligro imaginario que no existe ahora, sino que lo predices en el futuro y ni siquiera está. Te está machacando la vida y uno teme de que el día de mañana, si me junto con una pareja que ahora no tengo, y si me pega, y si me maltrata, y no le impide, por tanto, tener pareja. Eso no es miedo, es ansiedad. Pero si tú tienes una pareja que te está maltratando ahora, claro, ahí no tienes nada que enfrentar. Es miedo, tu cuerpo te está protegiendo. Evidentemente que la opción primera ante el maltrato es salir de ahí, porque tu vida está en riesgo. Ahí no hay nada de ansiedad. Es puro miedo. Y el miedo, desde luego, es una respuesta biológica, adaptativa, que te está diciendo sal de ahí ya si quieres vivir. Y espero que se entienda la diferencia, porque es determinante. Y cuando esa niña que siempre molesta
es la reina del grupo de amigas. Está refiriendo a con los niños, ¿no? En este caso, es decir, tu hija sería la que no es la... Me estoy intentando poner en contexto, ¿eh? Tu hija es la que no es la reina y hay otra que es la reina y molesta. ¿Qué hacer en ese caso? ¿Tú querías, Su? ¿O lo dices porque ya te ha pasado? ¿Y te ha pasado eso? Te ha pasado a ti, ¿no? Sino a tu hija, ¿no? ¿En la psicosis necesitan tomar neurolépticos para luego acceder a la psicoterapia? Sí, Alfonso. No se puede trabajar con alguien en psicosis porque el psicólogo trabaja con la palabra. Su herramienta principal es la palabra, la conversación. Si no se puede hablar si no se puede hablar con el paciente, no hay nada que hacer. Una persona en psicosis, desde luego, está totalmente desconectada de la realidad. Así que, evidentemente, necesita la estabilización primero a través de fármacos antipsicóticos. Y después de la estabilización, entonces es cuando se empieza una terapia cognitivo-conductual. ¿Qué es la vida? ¿Me preguntas, Pepe, qué es la vida? No lo sé. No sé qué es la vida. ¿Qué es la vida para ti? Tendrías que preguntarte. Porque lo que es la vida para ti probablemente no tenga nada que ver con lo que es la vida para mí o para cualquier otra persona seleccionada al azar de los 7.000 millones de personas del mundo. Trabajé un mes en la planta de psiquiatría. Soy TCAE. ¿Qué es TCAE? Ahora mismo no me viene. Y pude ver cuánta juventud enferma mentalmente. ¿Desde cuándo empezó esto? Bueno, siempre ha habido, ¿no? Sí que es cierto que desde la pandemia hasta ahora ha aumentado, ¿eh? Sí, es cierto que determinados parámetros de depresión y ansiedad, por ejemplo, aumentaron los índices de prevalencia en la pandemia y era esperable por pura estadística que luego bajase, ¿no? Bajase esa prevalencia y no ha sido así. Entre este rango de edad de 18 a 25 años ha crecido en esa época y se ha mantenido bastante alto. A ver, es entonces técnico ¿qué? Técnico en enfermería. Es técnico en cuidados auxiliares de enfermería. No sabía la nomenclatura. Es que tengo un montón de temas aquí abiertos, ¿eh? Es un poco difícil responderlo todo porque son muchos temas muy diferentes y cada uno de ellos requiere de un rato para responder. Pero bueno, voy haciendo lo que puedo. Dime, Cristina. A ver, respecto a lo de ayer, de introvertido y extrovertido, ¿cuál dirías que es más difícil gestionar? Sí, porque yo ayer preguntaba si me consideráis introvertido o extrovertido. ¿Introvertido, maravilla? Introvertido trabajado. Claro, es que tú eres introvertido, pero has aprendido a ser extrovertido. Claro, yo voy a lanzar un postulado que es una creencia personal, igual me equivoco, y yo creo, me parece que me voy a equivocar poco si digo que la mayoría de escritores parten de una personalidad introvertida, porque ser escritor supone muchas horas de estar solo y a gusto con la soledad, escribiendo pues en silencio, sin que haya ninguna interrupción durante horas, porque si no es imposible escribir una novela, claro.
Habrán escritores extrovertidos, probablemente, pero la mayoría yo entiendo que parten de esa personalidad más introvertida. Pero claro, cuando uno sale y desde luego es algo improbable, es, digamos, estadísticamente poco probable que un escritor publique un libro. Pero si publica un libro, como es mi caso, y a mí me pasó con el primer libro que publiqué, luego se tiene que exponer a la gente. Y yo la primera vez lo pasé muy mal. Porque yo recuerdo que publiqué mi primer libro y yo tuve que ir a la radio, a la misma radio que voy ahora todas las semanas. Tuve que hablar en público en la presentación del libro. Fui a FNAC a presentar, a FNAC de Alicante, a presentar allí, a hablar en público de mi libro. Fue muy, muy, muy estresante y todo eso son facultades completamente naturales para un extrovertido, porque el extrovertido realmente necesita de estimulación social para saber o para sentirse bien al final. Un introvertido, todo lo contrario. A un introvertido, lo que pasa es que también puede socializar, que es lo que hago yo. Yo he aprendido a ser sociable, a comunicarme, y a los introvertidos como a mí nos gasta la energía el hablar con gente todo el día. Nos gasta energía. Es un esfuerzo que hacemos y tenemos, bueno, más capacidad de energía, más energía, me refiero a glucosa en el cerebro, nada místico. En Radio Monobar, todos los martes a las 10. Nos gastamos muchísimo, así es. Nos vamos gastando, con lo cual no es que no podamos ir a fiestas, no es que no podamos ser como es un extrovertido, abierto, hablar de forma amplia, en fin, como yo, por ejemplo, el otro día preguntando en la calle. Eso un introvertido es prácticamente impensable, a no ser que lo provoques, que lo busques, que intentes conseguir luchar contra algo que te dice tu cuerpo, que es vete a casa a leer un libro, y bueno, lo puedes construir. Hay que construirse a sí mismo, hay que saber qué es lo que uno quiere de la vida y empujar hacia ello, aunque a uno no le apetezca. Eso es, Sena, eras introvertida o eres introvertida, pero trabajando en la hostelería te has tenido que abrir. Y lo hacemos y bien, y es funcional. Lo digo porque no es mejor ser introvertido o ser extrovertido. Lo que pasa es que si un introvertido ve que hay personas que socializan y eso le causa envidia o incluso o le gustaría tener más vida social, tiene que trabajarlo. Y a la vez un extrovertido que quiere estar más tiempo en casa, porque está agotado ya de tanta fiesta y de tanto salir, no lo sé, pues a lo mejor tiene que aprender a estar solo en casa, sin necesidad de gente que le estimule. Todo depende de qué es lo que uno quiera, independientemente de dónde partamos. A mí me pasó también y por eso abrí Live. Es mi terapia. En el último vídeo de las entrevistas me gustó la respuesta del chico. Es que encontré a cada uno, Maribel, vamos, parecían filósofos. Eso es tener suerte también. ¿Qué razón tienes en todo lo que dices? ¿Cuánto me aprecias, Rita, me aprecias tanto que te parece que en todo tengo razón. Es del aprecio que me tienes. A mí me molesta que los extrovertidos me presionen a ser como no soy. Sí, eso es falta de empatía. Pasa mucho, ¿no? Que cuando un extrovertido está tan activo, mentalmente tan activo y tan, bueno, expansivo con la gente, claro, si ve a alguien callado en un rincón, le dice, venga, va, tío, estás ahí callado, venga, espabila, tío, venga, vamos a reírnos un poco, vamos a... Y eso es para el introvertido, cuando en realidad el introvertido está bien, está tranquilo. En realidad está en su lugar, escondido en un rincón, porque él no necesita atención de los demás. Y él realmente se siente bien en un rincón, disfrutando del entorno, viendo, pero en su tranquilidad, sin mucha estimulación. El extrovertido sí necesita estimulación todo el rato. Y si en algún momento le ignoran, si se queda en un rincón porque, bueno, el contexto lo apoya, el que se quede un poco en un rincón, me refiero, bueno, le va a pedir su cerebro que se alce en contra de esto y que llame un poco la atención.
El extrovertido se define sobre todo por el nivel de actividad, no tanto por socializar. Cuidado con esto, ¿eh? ¿Qué diríais? ¿Que el extrovertido tiene el cerebro digo, más o menos activo que el introvertido? Pregunta de examen. ¿El extrovertido tiene más o menos activo el cerebro que el introvertido? ¿Qué diríais? ¿El extrovertido más? ¿El extrovertido más? Parece pregunta trampa igual, ¿no? O puede ser igual, como dice Sena. Pensadlo, ¿eh? Intentad reflexionar. Sin, sin, sin demasiado... Bueno, no tenemos datos, solo con reflexión. ¿Tiene el cerebro más activo o menos? O bueno, puede ser igual. No tiene por qué, pero en todo caso, el introvertido. El introvertido más activo, dice Verónica. Sí, preguntaba Sandra ¿qué piensas? ¿Que el extrovertido tiene el cerebro más activo o menos que el introvertido? ¿Qué dices? El mundo interior de un introvertido es muy rico. El extrovertido, su cerebro está más activo. El intro más activo, dice Noelia. ¿Menos? ¿El extrovertido menos que el introvertido? Y la respuesta es... Hola, Evelyn. ¿Puedo usar ChatGPT para responder? No. A ver, se supone que por pura, bueno, lógica, de alguna manera, la lógica nos llevaría a pensar que dado que el extrovertido no existe la introversión la introversión y la extroversión puros, hay una interacción entre los dos. No, pero hablamos de quién está más en la introversión y quién está más en la introversión. Es un continuo, efectivamente. Pero pensando en un extrovertido puro, de forma teórica, y un introvertido puro, aunque te da igual, son al final diferentes niveles, lo cierto es que podríamos deducir, en este caso de forma errónea, que el extrovertido tiene el cerebro más activo. No es así. Es una paradoja. Precisamente porque el extrovertido tiene el cerebro menos activo que el introvertido, necesita de estimulación externa todo el día y busca fuera de su cerebro, fuera de su cuerpo, la estimulación para que le entre y le esté todo el rato dando esa activación que necesita. Sin embargo, el introvertido tiene el cerebro, bueno, tiene más activo y por eso necesita menos estimulación y con poca estimulación, dado que ya está más activo, se siente ya suficientemente activado y por eso leer una novela o estar, bueno, tranquilo solo en casa haciendo algo, les es suficiente porque no necesita de tanto. ¿Veis la paradoja? He ganado. Una curiosidad muy interesante porque, bueno, nos hace entender muchas cosas que pasan en la vida cotidiana con la gente. ¿A que no? Nunca lo hubieras dicho. Porque eso es lo que no se ve. Claro, lo digo porque luego a la hora de interactuar con otras personas nos pasa eso, ¿no? Que juzgamos a los otros diciendo, madre mía, qué pesado, todo el día, madre mía, es que no se calla, es que no para. Ya, pero es que si es extrovertido, tiene también una estructura diferente, una activación diferente cerebral. Tenemos también que ser capaces, nosotros si somos introvertidos, que nos gusta la paz y la calma, tenemos que ser capaces de ponernos en el lugar del otro. Tenemos que ser capaces de entender que esa persona, independientemente de que tenga o no un problema de hiperactividad, bueno, si es extrovertido, su cerebro le empuja a eso. Y al contrario, el extrovertido tiene que poder mirar a un introvertido tranquilo, callado, y no pensar que está amargado, o que está triste, o que lo está haciendo mal.
¿no? Poder mirarle y decir, bueno, es que él realmente está a gusto así, tranquilo. La pregunta sobre eso es ¿por qué? ¿Por qué qué? Alfonso. Fue mi primera opción, pero no hice caso a mi intuición. Yo en medio, llena de contradicciones. Bueno, a ver, claro, si me vais pillando un poco, me vais conociendo, probablemente hubierais deducido que la respuesta correcta era la poco obvia. Porque si no, nos hubiera preguntado. Entonces, era posible deducir. Pero lo que yo buscaba era una racionalización, que pensaseis de forma racional, que os iba a llevar, sin embargo, al error. Porque no es obvio, es una paradoja. Claro, es como cuando os pregunté, mira, me preguntan por aquí por el TDAH. Como cuando os pregunté por el TDAH. ¿Por qué a una persona con TDAH le sienta bien? Y no solo le sienta bien, sino que los fármacos que se le dan a los niños con TDAH son derivados de las anfetaminas. ¿Cómo es posible que se le den psicoestimulantes a los niños con TDAH, que son hiperactivos? No tiene ningún sentido, es una paradoja. Pues así es, se le dan psicoestimulantes. De hecho, a los adultos con TDAH les sienta muy, muy bien los cafés, la cafeína. Muy bien. ¿Por qué? De nuevo, es una paradoja. Es que el cerebro es así de complejo. Es que no es obvio siempre. Pero tiene una explicación. Alguna vez lo he explicado. Si queréis, lo explico otra vez. Pero si no queréis, porque ya lo he explicado alguna vez, pues lo pasamos a otra cosa. No siempre se ponen en su lugar. Así es. ¿Por qué la actividad cerebral mayor en el introvertido? ¿Por qué? Ostras. ¿Por qué el introvertido es más introvertido? Pues difícil, ¿no? Pregunta. Es una cuestión también genética y una cuestión de multifactorial siempre. No lo sé. Nadie lo sabe. No hay causas únicas. Alfonso. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué tenemos un sistema inmunitario a veces deficiente? ¿Por qué tenemos células muertas en la piel? Son preguntas que realmente siempre van a responder a multicausas, a causas multifactoriales. ¿Qué les dan a pacientes con TDAH? Ritalina. Bueno, les dan a los pacientes con TDAH, en el caso de medicarse, que no siempre, se les da pues derivados, como digo, de la anfetamina, como es la tamoxetina, el metilfenidato, hay muchas, son principios activos que son derivados de esta droga, pero con el fin de que activen una área cerebral. Es que claro, no quiero explicarlo otra vez, si lo he explicado ya unas cuantas veces, pero sí, tiene... Vale, lo explico, vale, me lo está preguntando por aquí. Lo explico. ¿Por qué razón esta curiosa paradoja? ¿Por qué un niño con TDAH le viene bien los activadores, la cafeína o derivados de las anfetaminas? Por una razón, la desregulación emocional es TDAH, no tiene nada que ver. La desregulación emocional y el TDAH no tienen nada que ver. Pueden ser que vayan en la misma persona, que tengan dos diagnósticos diferentes, pero no tiene nada que ver. TDAH es falta de atención con una serie de síntomas y o hiperactividad e impulsividad. ¿Vale? Bueno, ¿por qué razón un niño con TDAH está tan nervioso? Ya no hablamos solo de la falta de atención, sino por qué está tan nervioso. ¿Por qué mueve tanto las piernas y no para quieto y se levanta 40 veces? No puede estar sentado ni un minuto. ¿Por qué? Si entendemos el por qué está tan nervioso, vamos a entender por qué funcionan los psicoestimulantes. Pues está nervioso porque aquí el cerebro tenemos que entender que tiene diferentes áreas, diferentes estructuras y cada una gestiona, aunque todo está muy conectado, cada una gestiona una serie diferente de procesos mentales y físicos. Aquí en el centro del cerebro justo hay una banda así, aquí justo, que es el área motora. Esa área motora es lo que hace que movamos todos los músculos a voluntad, ¿vale? Es el área motora y también la premotora, que es la que hace que nos anticipemos al movimiento, etcétera. Bueno, pues esta área motora de aquí
la controla el área prefrontal, que es como si fuera como si fuera desde donde se maneja, ¿no? Es la zona de control. Desde aquí se maneja todo el cerebro, de forma consciente. Yo quiero moverme, primero activo esta zona cerebral y digo, quiero mover mi mano, sé que quiero moverla hacia la lámpara y después mi área de motora mueve mi mano hacia la lámpara, ¿vale? Pero primero, voluntariamente, el área prefrontal ha manejado la otra, ¿vale? ¿Qué pasa con un niño con TDAH? Que esta área de aquí prefrontal está menos activa en cuanto a actividad dopaminérgica. Tiene menos actividad dopaminérgica. Es un trastorno del neurodesarrollo, con lo cual implica que tiene menos desarrollo en esta área, ¿ok? Si tiene menos desarrollo en esta área, menos activación dopaminérgica, controla menos, por tanto, el área motora. Está más a su libre albedrío, se maneja y por eso está todo el rato que está ahí como que no para. ¿Qué pasa si tomamos un psicoestimulante? Que esta zona de aquí, el área prefrontal, se activa. Se activa más, genera dopamina, con lo cual, claro, el área donde se controla el cerebro entero estando más activa, entonces sí controla el área motora y el niño se calma. ¿Entendéis la lógica? Veis que es una paradoja, pero tiene una explicación y por esa razón funciona. ¿Lo veis claro? No, no es necesario, ¿eh? Maravilla, tomar medicación, ¿eh? Digo que por qué se toma medicación cuando son casos extremos y hay incluso agresividad y no es necesario, ¿eh? Y de hecho, la terapia cognitivo-conductual para el TDAH es muy eficaz, incluso superior a la farmacología. Digo cuando se toma, por qué se toma y cuál es la lógica detrás. A ver qué pasa por aquí. Oye, ¿me podrías ayudar? ¿Qué me he perdido por aquí? Nunca está de más que repitas esas cosas. A ver, ¿me puedes volver a preguntar porque no lo he visto el comentario? Creo que Cristina estaba diciendo algo de eso, pero no lo he visto. Muchas gracias, mi hijo tiene TDAH y nunca había oído una explicación tan bien hecha. Gracias. Hombre, comprender estas cosas ayuda muchísimo, desde luego. Yo recuerdo un amigo mío que se vino a un programa de radio conmigo que tiene TDAH, es adulto, y ha reconducido ese exceso de energía para ser un gran empresario y lo es ahora. Lo lleva muy bien. Y él dice que cuando era pequeño su madre le decía, vamos, ni se te ocurra tomar esto, ni se te ocurra tomar chocolate, que eso estimula, ni se te ocurra tomar no sé qué, Coca-Cola, que eso estimula. Realmente le hubiera venido muy bien. Pero claro, es normal que con nuestra lógica digamos, ¿cómo a un niño nervioso le vas a dar un café? Ni se te pase por la cabeza, porque lo que le faltaba ya. Sin embargo, fijaos que era al contrario. Gracias, Maribel. Claro, es falta de conocimiento, normal. La madre, si no lo sabe, pues de forma lógica, pues claro, deduce que no le va a venir bien. De hecho, la cafeína, si se toma demasiado y frecuentemente, hace que el cerebro se acostumbre y produzca el efecto contrario como somnolencia. Sí, estás hablando aquí, Ubidex, del efecto de tolerancia. Cuanto más tomas cafeína, más necesitas, más cantidad necesitas para producir el mismo efecto. Con lo cual, si luego, y claro, cuando hablas de somnolencia, ya no sería la tolerancia, sino sería el otro efecto, que es la abstinencia. Cuando dejas de tomar cafeína, claro, te da el efecto contrario, te da somnolencia, dolor de cabeza.
Buenos días, llevo días para que me cojas mi pregunta y nunca lo logro, pues lo siento, Dolores, hago lo que puedo. Voy leyendo, tengo muchas preguntas siempre y hago lo que puedo. Voy leyendo, ¿eh? Yo es que no, tampoco es que vaya seleccionando preguntas, sino que lo que voy leyendo y lo que voy pudiendo leer, lo respondo. Pero que, claro, tener en cuenta esto. El objetivo de estos directos nunca es responder a todas las preguntas. Básicamente porque no se puede. Ni tampoco es el objetivo hacer terapia a nadie, porque no se puede hacer terapia en un directo de TikTok haciendo preguntas así. Con lo cual, claro, habrá gente que diga es que no me contestas y que se enfade por tanto, pues es comprensible. Pero tened claro cuál es el objetivo. Si vosotros entráis aquí y pensáis que injusto que a mí no me contesta y a los demás sí, os vais a enfadar y tendréis vuestro derecho y quizá no volváis por aquí. Y me parecerá muy bien. Pero si entráis aquí con cierta actitud o de interés hacia la psicología, probablemente si os quedáis aquí, pues entre todos matizaremos, perfilaremos qué es la psicología y cosas interesantes respecto de esta ciencia. Pero si lo lleváis a lo personal, probablemente no os permita quedaros aquí. Ya depende de cada uno. Pero no puedo contestar a todo. A ver, precisamente porque no tenemos esa capacidad extra. Esto venía de antes. Ah, estás hablando de los introvertidos y extrovertidos. Tener una mayor actividad cerebral, ya que nos cuesta más trabajo poder encargar. Ay, se me ha ido el comentario. En el ambiente de los demás, ¿vale? Precisamente porque no tenemos esa capacidad extra o ventaja que un extrovertido tiene. Sí. ¿El TDAH es siempre hereditario? Bueno, pero el TDAH ni ningún trastorno va a ser al 100% hereditario. Lo que se heredan son genes y siempre la predisposición y no la totalidad. Porque cuando uno hereda un gen, no hereda, o hereda, digamos, un alelo de un gen, pero puede, digamos, ser determinante el otro. Porque tened en cuenta lo que es un ADN. Un ADN es un conjunto de dos ramas, de dos hilos. Los hilos son uno del padre y uno de la madre. Con lo cual uno siempre tiene, al menos, siendo muy laxos, al menos el 50% de probabilidad de que se despierte el gen del padre y no el de la madre, ante el mismo gen, me refiero. Son, digamos, partes de ese gen. Con lo cual, no tengáis siempre claro que si el hijo de esta persona o el padre tenía una enfermedad, el hijo lo va a tener siempre. Ni muchísimo menos, ni siquiera heredando su gen para, por ejemplo, el TDAH. Ni siquiera eso. Porque puede que nunca se despierte. Porque luego está la otra parte, que es la epigenética, que es que el ambiente se ponga a favor de que se despierte ese gen o no se despierte. Puede perfectamente heredar el gen y que nunca se despierte y que después lo hereden los nietos, por ejemplo. Eso puede pasar. Y bueno, vamos a despedirnos ya, porque se me ha hecho la hora y tengo ahora un paciente. Y es que, como veis, tengo un montón de comentarios, un montón de temas aquí por tratar y se quedan siempre por aquí porque es imposible, como digo, contestarlo todo. Hago lo que puedo y creo que el objetivo está siendo cumplido, que es la divulgación científica de la psicología. Ese es siempre mi objetivo. Y creo que lo hemos logrado una vez más. Bueno, chicos, me despido. Un abrazo. Mañana a las 10, el último día de la semana. Me despido de YouTube. Muchas gracias. Adiós. Gracias, Cora. Bueno, me dice Maribel que diga lo de mi libro. Sigue por ahí triunfando. Siguen porque las reseñas, vuestras reseñas, están manteniéndolo de ahí en el top. Aunque bueno, a veces sube, a veces baja y ahí está. Pero no ha bajado todavía del top 50 y eso es lo interesante. Porque eso supondría que se está cayendo las ventas y no está pasando. Gracias a vosotros. A través de la pantalla para que no lo conozca. Aunque ya lo conoceréis porque ya son muchos directos juntos. Así que lo dicho, mañana a las 10 en punto, un poquito más de psicología. Ostras, hemos llegado a los 2000 suscriptores en YouTube.
Vaya cambio. Gracias, Loli. Mariam, Su, Lisette, Evelyn, Esperanza, Carmen, Rita lo he dicho ya, Cristina. En fin, a todos los que estáis ahí y me apoyáis todos los días.